Está bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra sesión de nuestros cursos sobre NIF, los de pasos breves que hemos venido haciendo a la normativa internacional. Y pues hoy día toca... Esta es la cámara que está. Y pues hoy día toca de pasar la NIC 16. Propiedad, planta y equipo. A las diapositivas. Se los voy a subir al Facebook, Ricardo. Si la debes pasar igual me lo habían solicitado. Entonces se los voy a subir. ¿Sí? Es el final de la clase, pero por favor, ¿sí? Se lo van a tener, no se preocupen. Ya. Como decíamos, dando continuidad a las clases sobre NIF, un día a la semana, vamos a tocar el día de hoy lo que es la norma internacional de contabilidad número 16, que es de tratamiento a lo que es propiedad, planta y equipo, más conocido acá en nuestro medio como activos fijos o bienes de uso. Mi nombre es Joel Chipana López, para las personas que no me conocen, y pues empecemos. ¿Dónde está? Vamos a poner un costadito. Eso. Ya, a ver. Vamos a resumen. Esta norma, como bien dice su nombre, propiedad, planta y equipo, da tratamiento a todo lo que son bienes de uso, con excepción de algunas partidas que, como ya habíamos mencionado en la clase de inventario la semana pasada, tienen su normativa específica, ¿sí? Entonces, al tener normativa específica estos rubros, entonces pues se lo ve directamente con esa normativa, como van a ver que ahí, por ejemplo, tenemos la NIF número 5, que que trata sobre activos no corrientes disponibles para la venta en corto plazo y operaciones discontinuas, y pues esa parte se tratará con su norma específica, ya así como los activos biológicos, por ejemplo, en el cual vamos a hacer uno que otro cuestionamiento para ver, en este caso, las empresas cómo es que en algún momento toman a los bienes con los que trabajan. Vamos a ver si es que en algún momento la empresa debería tomar o bien como inventario o bien como activo fijo ahí al activo que tiene, ¿sí? Entonces, dicho eso y con esa pequeña introducción, pues empecemos con nuestras láminas. A ver, vamos a empezar como hemos empezado la vez pasada, ¿sí? Si yo le he dado este orden porque les decía, ¿se acuerdan? Que vamos a empezar con el marco de conceptos, la primera clase. Después estamos empezando con lo que es los elementos en este caso, porque se puede empezar también desde el estudio de las normas con lo que son los estados financieros directamente, viendo la NIC 1, la NIC 7, la NIC 8, la NIC 10, la NIC 21, la 29 y demás. Entonces vamos a empezar por los elementos para después terminar en los estados financieros. La vez pasada ya habíamos visto lo que era inventario, ¿se acuerdan? Y los inventarios igual empezábamos de esta manera, decíamos que era un inventario, decíamos, ya cumpliendo la nueva definición de lo que era activo fijo según nuestro nuevo marco de conceptos, ya cumpliendo la definición de lo que es un activo, y posteriormente este tiene que estar disponible para la venta, ¿se acuerdan? Tiene que estar disponible para la venta, tiene que ser medido con fiabilidad y otras características que la norma, la NIC número 2, nos especificaba, ¿sí? Esto, les digo, es muy parecido, más bien, es muy parecido a lo que son los inventarios, porque al final son activos, ¿cierto? Solamente ya van a cambiar en algo en específico. Pues les decía la vez pasada, ¿no? Estamos entrando ya ahora
a cosas específicas, ya no a ver lo general, digamos, porque en marco de concepto ya habíamos visto eso, ¿cierto? Ahora ya vamos a ver algo específico, ya habíamos visto la semana pasada la NIC 2, ahora toca la NIC 16, ¿sí? Entonces, dicho eso, empecemos a ver. ¿Qué decíamos de la NIC 2? Lo que les mencionaba, ¿no? Ustedes se fijan en los 3 primeros puntos, nosotros decíamos, ¿es un recurso? Sí, lo mismo era la NIC 2. ¿Es controlado? Sí. ¿Es eventos del pasado? Sí. Entonces, en esos 3 primeros puntos, si ustedes se fijan, nosotros estamos coincidiendo. ¿Con qué? Con la NIC número 2. ¿Por qué? Porque precisamente ambos, la NIC 2, que es inventarios, y esta NIC 16, que es propiedad, planta y equipo, o sea, activos fijos, son pues activos, ¿no? O sea, estos dos conceptos son activos al final, ¿ya? Ya en ese trajín se separan y ya cada quien toma su especificidad, por así decirlo, ¿ya? Su particularidad. En este caso, los 3 primeros puntos nos hace mencionan que sí tiene que ser un activo. Es lo que nos dicen, ¿no? De inicio, para nosotros poder decir si es un activo fijo, un bien de uso o una propiedad, planta y equipo, tiene que ser un recurso económico. Y eso ya sabemos que conlleva, ¿no? Que tiene que tener el derecho de generar beneficios económicos. Ya sabemos que beneficios económicos es la manera que una empresa genera efectivo de manera ya sea directa o indirecta, ¿no? Eso, como segundo punto, tiene que ser controlado por la entidad. Entonces, eso nos dice igual que la entidad en algún momento tiene que tener el control, porque si no pasa esto, entonces pues descartado de inicio, ¿no ve? El tercero que nos dice que tiene que ser eventos del pasado y precisamente sí, tiene que haber venido esto de algún hecho anterior, ¿ya? Y aquí es donde ya empieza a ver la diferencia. En el otro, para que pueda ser inventario, tenía que estar dispuesto para la venta, ¿se acuerdan? Tenía que estar dispuesto para la venta, entonces eso ya lo hacía inventario. En aquí nos dice que esto tiene que estar dispuesto para el uso. Entonces, cumple la definición de activo y además tiene que estar dispuesto para el uso. Y además, y esto ya es más tema de conocimiento, pero igual está involucrado, nos dice que sea probable que la entidad obtenga, o sea, los beneficios económicos futuros derivados del mismo. Entonces nosotros cuando hacemos mención a beneficios económicos ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no ve? Potencial de generar dinero de manera directa como indirecta, ¿ya? Entonces nos dice, tiene que haber los beneficios económicos futuros derivados del mismo. Y por último, que el costo pueda medirse con fiabilidad, ¿ya? Entonces, estos 6 puntos son los que la norma, la NIC 16 al menos nos mencionan para que nosotros podamos decir en algún momento, esto es un activo. Encontramos estos 6 puntos, los cumple y de 100 podamos decir, ¡pum! Sí, este es un activo. Porque fíjense, ha habido casos, y ustedes pueden encontrarlo en Facebook, en Internet, no sé, casos de las firmas grandes o sea, de auditoría, ¿no? Firmas grandes de auditoría o casos de estudio, no sé, donde en algún momento las empresas activan, o sea, importes muy grandes como activo fijo, pero que en realidad no corresponden ser activos fijos, ¿ya? No corresponden ser activos fijos y la empresa lo ha activado todo, ¿por qué? Porque pues así lo primero que se le ha ocurrido, ¿ya? Yo en mi experiencia les comento que he visto uno de estos casos al realizar una auditoría eh, por ahí en un cliente donde veías que sus activos fijos, claro, estaban ahí, estaban cuadrando y demás, pero algunos estaban incrustados ahí, estaban metidos ahí, por así decirlo, eh, cosa que no deberían haber hecho, por así decirlo. ¿Por qué? Porque de inicio ni por si acaso cumplía el concepto de activo. No estaba dispuesto para el uso, que era lo más importante. De repente sí era un activo, no sé, pero no estaba dispuesto para el uso porque la entidad no podía todavía disponer de ese activo
no le iba a generar beneficios económicos a futuro o futuros, entonces lo ponen a veces. A veces suele pasar esto que las entidades en su, no sé si en su momento de confusión o por querer aumentar de valor la parte de sus bienes de uso o activos fijos, incrementan o activan cualquier cosa, por así decirlo, a veces, ¿ya? Y ahí entra este concepto, este pequeño conceptito, si ustedes recuerdan del marco de conceptos que nos hacía mención sobre la materialidad, ¿ya? Esto de la materialidad, les diré, recuerdan, a ver, decíamos que esto todavía está en discusión en el IASB, que si no me equivoco, se puede seguir mandando comentarios o ya no recuerdo la verdad de eso, pero es un tema muy subjetivo, porque al final requiere de mucho criterio, de mucho juicio profesional en el caso de los auditores, bueno, para los contadores también, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes pónganse a pensar, a ver, yo les doy un ejemplo. Si ustedes agarran dos entidades, primero nos centramos en Bolivia. Ustedes agarran una entidad como es, no sé, a ver, YPFB, entidad grande, la más grande de Bolivia, y agarran una entidad como, pues, no sé, a ver, una entidad pequeña que se me ocurra, una mediana, ya, de por ahí, de Bolivia, mediana, pequeña. Y ustedes van y les piden a ambas su, su base de bienes de uso o de activos fijos. Y van a ver que en la empresa grande, obviamente van a tener sus maquinarias, sus equipos de computación y demás, todo lo relevante. Todo lo que en algún momento, como bien nos dice la norma contable, no solamente la internacional, sino también la local, que en algún momento esto puede llegar a tener influencia, puede influir en las decisiones del usuario razonable, ¿ya? Y ustedes se van a la base de bienes de uso de la empresa pequeña y mediana y van a ver que a veces hasta calculadoras, grapas, o sea, engrampadoras, ese tipo de cosas lo activan, o sea, lo ponen como activo fijo, ¿ya? Lo ponen como activo fijo y no es que esté mal, ¿saben? Sino es que en algún momento, o sea, su naturaleza de esta entidad, su dimensión, es el término correcto, su dimensión les lleva a realizar eso. Porque, pónganse, tienen en calculadoras, digamos, de última generación que necesita la empresa por la actividad que desarrolla, tienen, no sé, 2.500, digamos, en valor, 5.000, digamos. Y el total de sus activos fijos es 12.000. Y 5.000 solamente son las calculadoras. Entonces, si ustedes hacen un porcentaje, sacan cuánto equivale los 5.000 de los 12.000, va a ser casi la mitad, ¿no ven? Entonces, esa empresa, por el tamaño, por su dimensión y por su naturaleza, entonces llegan a activar nomás, ¿ya? Mucho depende. Eso sí estaría mal, por ejemplo, les digo, a ver, si es que eso pasara en las grandes, YPF, en la CDN, en Sabosa, digamos, cosa que ellos por la magnitud, por materialidad y demás no deberían realizar, ¿cierto? A ver, eso como comentario, ¿no? A ver, empezamos a realizar el análisis de la norma. Están entrando personas todavía. Listo, se han transmitido. A ver, el alcance. Esto es de alcance, como habíamos dicho, lo vi pasar igual en inventarios, ¿no? Es alcance para todo tipo de activos fijos, bienes de uso, excepto, nos dice la norma, que no es de aplicación, si ustedes se fijan, a lo que es propiedad, planta y equipo o bienes de uso que están mantenidos para la venta. ¿Por qué? Porque eso tiene una norma específica que puede dar tratamiento a estos activos fijos mantenidos para la venta. Entonces la NIC dice y te dice, o sea, ya no sé, te doy tratamiento para todos tus activos fijos, excepto para esto, porque esto tiene su norma específica. Entonces, vos, por favor, recurrí allá, anda allá, porque yo no puedo meter en lo que la NIF 5 tiene para contabilizar o dar tratamiento a este tipo de bienes, que son obtenidos para la venta en este caso. Lo mismo pasa con la NIC 41, los activos biológicos.
Los activos biológicos tienen su normativa específica de cómo dar la medición, no sé, en algún momento a lo que es un activo biológico considerado como activo fijo y demás. Aunque la norma te dice en algún momento también que sí es, digamos, de alcance para poder realizar la identificación, no sé, de cómo debería conocerse un activo fijo y demás, pero algo específico para su tratamiento es la NIC 41, para activos biológicos, ¿no? Si hablamos de activos biológicos, ¿ya? También nos dice que la NIC 16 no es de aplicación a activos para la exploración y evaluación, o sea, para la minería, ¿no ve? En Bolivia, por ejemplo, tenemos la norma control número 5. A nivel internacional, la NIF número 6. ¿Ya? Entonces, la NIF 16 también nos dice, si vos vas a querer ver un poquito más a profundidad la parte de la minería, entonces recurría esta norma, porque hay norma específica. O sea, si no hubiera, yo te puedo ayudar, pero hay. Como último punto dice que cuando la entidad utilice el modelo del costo para las propiedades de inversión, la NIC 40. O sea, cuando estés hablando de propiedades de inversión específicamente, igual, tienes normativa, por favor recurrir a la NIC 40. Todas estas normativas que les estoy especificando, que en algún momento una norma obvia no ve y dice no es de aplicación, también las vamos a ver más a futuro, ¿ya? En un futuro, perdón. La NIF número 5, por ejemplo, ya, o sea, puede que la semana que viene la toquemos o la subsiguiente, no sé, ¿ya? Como así la NIF 40, porque están relacionadas, o sea, son rubros, son elementos, porque hemos dicho que de eso vamos a empezar, ¿no ve? Hemos empezado con la NIF número 2, ahora estamos con la NIF 16, después será pues, bien la NIF 40, bien la NIF 5, para ver toda la parte de lo que son activos. Y después nos vamos a pasar a pasivos con la NIF 37, no sé, y así, ¿ya? Entonces eso en el alcance. La norma nos dice, para los activos fijos, sí, excepto para estos que tienen norma específica. Reconocimiento. A ver, vemos un poco del reconocimiento y de lo que la norma nos hace mención. A ver, dice, ¿qué nos dice estos pequeños cubitos o engranes? Dice, a ver, el costo puede ser medido con fiabilidad, dice, ya. Entonces, ¿se acuerdan lo que hablábamos acá? Ya les decía, ve, a estas dos partes de acá ya son de conocimiento, pero sí están directamente involucrados. Y básicamente son estos dos puntos, los mencionados en estos dos pequeños círculos o engranes. El primero que nos dice que el costo tiene que ser medido con fiabilidad. De esa manera se va a reconocer a un activo fijo ya habiendo cumplido su definición, ¿no ve? Y la segunda, que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, ¿ya? A ver, dice esta partita, las partidas como ser piezas de repuesto, equipos de reserva y equipos auxiliares se reconocerán de acuerdo con la NIC 16 cuando cumplan la definición. Caso contrario serán clasificados, dice. Entonces, en aquí, por ejemplo, suele existir, en algún momento se presentan, no sé cómo llamarlo, peculiaridades o cosas específicas o fuera de lo normal, no sé, porque en algún momento los depuestos sí son, digamos, sí deberían ser tomados en cuenta como activos fijos, siempre y cuando nos dice la norma cumpla la definición. Pero existe veces, digamos, que no cumple la definición como tal porque es utilizado para otras cosas o ha sido adquirido de otra manera o resulta que no es de control de la entidad, entonces no es considerado como NIC 16, o sea, como propiedad, planta y equipo, ¿ya? Lo mismo pasa con esos tres puntos ahí mencionados. Y esta partecita, este circulito, esta burbuja de pensamiento, no sé cómo se le llama, que dice, la NIC 16 no establece criterios para la unidad de medición, ni de una partida de propiedad, planta y equipo. Se requiere de juicio profesional, dice. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, como contadores públicos o como contadores generales, no sé. ¿Con qué? Con nuestro juicio profesional. Ese juicio profesional que nosotros en algún momento vamos desarrollando a medida que vamos ejerciendo nuestra profesión
empezamos ya a ver cada vez de manera un poquito más clara, por así decirlo, de cuándo, digamos, no sé, opinar sobre algo o tomar la decisión sobre algo, porque precisamente ya lo hemos venido desarrollando de a poco, ¿no? Porque tú cuando inicias dices, así yo tengo juicio profesional, pero ese es tu juicio profesional para que en algún momento esté bien desarrollado o desarrollado aceptablemente, no sé, tienes que haber vivido o pasado momentos, digamos, en los que te has encontrado, por así decirlo, entre la espada y la pared o en una duda donde no sabías si realizar eh, cierta transacción o proponer cierto ajuste, no sé. Cosas que van pasando, ¿no? Que suelen presentarse en el trabajo. Y ahora, ¿esto por qué es importante? ¿Y por qué les habré puesto yo una pequeña vaquita ahí abajo? Es bien interesante esa parte, fíjense. De repente ya varios de ustedes lo han visto, pero vamos a mencionarlo. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Fíjense lo que nos dice, vamos a leerlo otra vez. Dice, la NIC 16 no establece criterios para la unidad de medición, o sea, para darle el valor, o sea, ni de una partida, o sea, ni tampoco te dice si eso no es de propiedad planta equipo y se requiere del juicio profesional, dice. Y él les he puesto en la vaquita. A ver, yo les hago la siguiente consulta, o sea, obviando que a la NIC 41, activos biológicos. Ustedes vayan un día, pónganse que estén trabajando, se les presente la oportunidad de trabajar en una empresa del Beni o de Santa Cruz, ganadero, una empresa ganadera, así que maneja ganado, ¿no? Eh, como contador o de repente sean auditores y les toca un cliente de ellos, digamos, un cliente de ese tipo. Y la primera condición, la primera pregunta o su pase, no sé, para que puedan entrar a trabajar ustedes es que clasifiquen a todo el ganado que ustedes tienen ahí, clasifiquen y digan, esto es esto, no sé, esto es pasivo, esto es egreso, esto es contra de orden, no sé, y que dependa de eso su ingreso. Y les hagan la siguiente consulta. Les digan, yo, digamos, su cliente, les dice, yo tengo aquí 100 vacas. 100 vacas, o sea, 100 animalitos, digamos, entre vacas, toros y demás. Y están desesperados y la persona, su cliente les dice, ¿qué hago? Los señores, no sé, los impuestos nacionales ya me quieren multar o otra entidad, otro ente regulador ya me está observando. Tengo que presentar estados financieros así, pero bien separados. O sea, clasificando de buena manera esto, o sea, qué es y esto qué no es. Y les dice, estos 100 animales que yo tengo, ¿qué son? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿cómo qué lo clasificarían? Si esa es la ayuda que les está pidiendo su cliente o su jefe, no sé, si van a ir como contadores. A ver, al chat, los micrófonos los he silenciado, ¿no? A ver, al chat, ¿cómo que clasificarían esos 100 animalitos? Esas 100 vacas. A ver, al chat, ¿nadie? O yo les pregunto. ¿Nada? Yo les voy a preguntar, a ver. Claro, va a ser, si no me responden es porque se han dormido o lo han dejado su celular ahí. Adri, a ver, la primera persona que me sale. Creo que es por abecedario. La colega Adri. ¿Cómo que lo clasificarías esas 100 vacas o esos 100 animalitos? De eso depende tu puesto laboral, no sé. Inventarios como activos. Sí, lo que nos dice Adri, por ejemplo, es una respuesta sí muy acertada. Nos dice Adri, si es una empresa ganadera, unos serán como inventarios y otros serán como activos fijos. Y algo más específico, si de los 100 animales el cliente o el propietario de la empresa te dice,
esta empresa, o sea, esta vaca, que es mi vaca, eh, la mejor, digamos, la más valiosa, que a la vez tiene sus critas, le da leche, le da todo lo que se le puede sacar a la vaca, ¿no? ¿Cómo que lo clasificarías, Adri? Sería, digamos, Adri ha dicho ya de inicio, puede ser algo, una cierta parte inventario y otra cierta parte de activos. Y sí, está en lo correcto. Pero ahora, ¿qué pasará con esa vaca especial? A ver, si tienen una duda así, ¿cómo que tendrían que clasificar ustedes? Es simple, ¿no ven? Ahí ya les envié el privado, pero creo que se me equivocó. Es simple, ¿no ven? Porque es básicamente, o sea, nos seguiríamos basando en lo que dice, por ejemplo, a Adri, que dependiendo de unos sean activos fijos y otros sean inventarios. Porque si nosotros tenemos un cierto número de animales que vamos a vender, entonces, y esa es la intencionalidad, acuérdense de esa palabra, repetíamos la semana anterior, que era bien importante, ¿no ve? Entonces, esa cierta, esos números o esos animales van a ser inventario. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de eso, o con esos animales, es venderlos. Ahora, y la otra parte que también están, digamos, mezclados, pero que se los utiliza para que se puedan reproducir, para que puedan, no sé, arar el campo, para que puedan ayudar en las labores y demás, van a ser clasificados como activo fijo. ¿Por qué? Porque precisamente la entidad, pese que es un mismo animal, la misma vaca, con el mismo, no sé, peso, tamaño y demás, le está dando diferentes usos, ¿no ve? Entonces, por eso es que les decía lo que dice Adri, o sea, vamos a seguir apoyándonos en eso. ¿Por qué? Porque al final hay que hacer sí esa clasificación. Yo utilizo esto, entonces, porque estoy utilizando la norma que me dice un activo cuando se usa y está dispuesto para el uso es activo fijo. Pero el otro cuando está dispuesto para la venta, ¿qué es? Es inventario. Y si a ver, ahí entra esto. Tenemos, digamos, mitad, mitad. Unos que son para el uso y otros que son para la venta, o sea, inventarios y activos fijos. ¿Qué pasaría si una del grupo de las vaquitas de los inventarios tiene o sea, una cría, un ternerito, no sé? Y ese ternerito, nosotros, o sea, ¿cómo que lo clasificaríamos? Si pónganse a pensar, o sea, no está, o sea, todavía no está disponible para la venta. No está disponible para la venta todavía porque por las condiciones, ¿no?, que hay en esas empresas de que hasta de cierta edad recién se puede vender y demás. Pero tampoco eh, puede clasificarlo como activo fijo, porque una de las condiciones, acuérdense, de activo fijo es que pueda generarte flujos de efectivo, o sea, beneficios económicos a futuro. ¿Cómo que clasificarían a ver a esa cría? ¿Cómo que podrían clasificar viendo lo que hemos visto ya, ejemplos de activos anteriormente? A ver, bajo la NIF 5 podrían clasificar, bajo la NIF 40. Ahí les digo, depende todo del negocio y de la intencionalidad que se tiene hacia con ese animal o con ese activo en realidad, ¿no? Ya, entonces a veces es muy criterioso esa parte. Por eso dice, se quiere del juicio profesional del auditor, porque ahí ustedes tienen, del auditor o contador, ¿no? Ustedes tienen que entrar y empezar a decir, a ver, primero, ¿cómo que estás clasificando? ¿Cuál es tu intencionalidad hacia este activo? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Y demás. ¿Ya? A ver, hablemos de lo que son los costos en la propiedad, planta y equipo. Nosotros tenemos
costos iniciales y costos posteriores al momento de realizar la adquisición del activo fijo o del bien de uso, no sé, ¿ya? El costo inicial donde la norma, hay varios párrafos, ¿no? Pero uno de los más resaltantes, por ejemplo, es, fíjense, esta parte, o sea, en el párrafo que nos hace mencionar los costos iniciales y nos dice que todos aquellos costos iniciales, o sea, normalmente van a ser el costo, ¿no? Si compro, no sé, un camión a 100 pesos, digamos, ejemplo, ¿no? Entonces, ese va a ser, digamos, mi costo directamente atribuible. Pero suelen haber casos en los que, por ejemplo, al adquirir un activo fijo, necesariamente se tiene que incurrir en otro tipo de costos, ¿ya? De ahí la norma nos pone el ejemplo de una empresa industrializadora, una industria en realidad, ¿no? Que necesita de algún certificado o alguna autorización, no sé, para que pueda funcionar, porque, o sea, porque caso contrario la misma no funcionaría y estaría obsoleta y se empezaría a deteriorar, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos al ejemplo ya de la norma, o sea, esta nos dice que suele haber casos en los que en el costo inicial nosotros incurrimos en costos adicionales. Y ahí es donde nosotros, para darle ya valor y llegar a la medición, que es la lámina que viene después, vemos y hacemos las comparaciones, ¿no ve? Entonces, entre los valores que en este caso que la NIC 16 te da, tenemos que escoger al menor eh, para que tenga un valor razonable, ya porque no esté sobrevaluado y demás. Y existen veces donde resulta más nuestra, o sea, la erogación de dinero que nosotros hacemos para que eso pueda estar dispuesto para el uso y ser considerado activo fijo. Entonces son más, digamos, los costos que se hacen y ahí es donde la norma ya te dice, se tiene que evaluar si es que ha habido deterioro de valor. O sea, nosotros sí hemos gastado más, pero tranquilamente nosotros podemos poner, ¿no ve? O sea, yo he gastado, no sé, este importe y yo lo pongo porque he gastado. Pero no, como una barrera donde te dice, no, o sea, tú no puedes poner un costo o el costo que quieras, sino tienes que ir y escoger obviamente el menor, o sea, un costo que sea razonable, un costo, o sea, escoger el valor razonable, en pocas palabras. Y al realizar eso suelen haber deterioros de valor por la erogación excesiva de dinero, no sé, por así decirlo, que se ha realizado, ¿ya? Entonces, eso se tiene que evaluar en los costos iniciales, ¿ya? O sea, son casos específicos, obviamente, eh, como el que les menciono, por ejemplo, de que para que pueda funcionar o ser activo fijo, necesita de otro requerimiento. Por eso les hago menciones de una licencia por ahí que se tiene que conseguir o que se le tiene que dar al activo fijo y demás, ¿ya? Y tenemos los costos posteriores, ¿ya? Donde nosotros podemos incluir en varios costos, ¿no? Pero la norma nos dice, van a ser considerados costos, o sea, como parte del costo de la propiedad, planta y equipo, siempre y cuando cumpla con el reconocimiento, o sea, con lo que veíamos anteriormente, ¿se acuerdan? Con esto, con esas dos bolitas o engranes, ¿ya? Siempre y cuando cumpla con el reconocimiento, podrá ser incorporado al valor en libros, o sea, como parte del valor del activo fijo, ¿no ve? Incorporado al valor en libros, ¿ya? Bueno, y esto nos dice básicamente lo que habíamos dicho ahorita. Los costos atribuibles a una propiedad, planta y equipo serán aquellos en que se incluyan, como por ejemplo, costos iniciales que ya hemos mencionado para adquirir o construir un activo y los costos incluidos posteriormente para añadir, sustituir o mantener el elemento, ¿ya? Porque acuérdense de que costos sí pueden, o sea, sí van a haber, siempre van a haber costos posteriores, pero los conceptos por los que se van a realizar estos costos van a ir variando. En los costos posteriores, por ejemplo, nos vamos a encontrar que en un futuro, no sé, para que pueda estar de manera buena y pueda estar bien mantenido mi maquinaria, digamos. Yo voy a tener que hacerle mantenimiento cada semestre, digamos.
voy a tener que hacer una que otra reparación a esa maquinaria porque se gasta, o sea, por el uso que se le da, digamos. Y así van presentándose conceptos que, como bien nos dice la norma, si cumplen con el concepto obviamente, de activo y de conocimiento, sí van a poder ser incorporados al valor. Me dice, medición en el momento del conocimiento, dice. Acuérdense que en toda la norma, en todas las normas, en las NIF, siempre vamos a tener dos momentos. El de conocimiento inicial y el de conocimiento posterior al inicial. Siempre va a haber dos momentos, pues se tomen en cuenta, ¿ya? ¿Qué nos dice la medición en el momento del conocimiento? ¿Ya? A ver, nos dice, de esto va a estar en realidad constituido el costo del activo fijo o de la propiedad, planta y equipo. O sea, todos estos conceptitos van a ser al costo, ¿ya? Y como ustedes, si ustedes recuerdan, veíamos esto, algo similar en la NIC número 2, en los costos de adquisición, costos de transformación. Ahí la NIC 2 nos mostraba, ¿no? Nos decía, costos de adquisición, por ejemplo, va a ser el precio de compra, a eso se le va a sumar todos los impuestos no recuperables y se le va a descontar los descuentos y rebajas comerciales y otros conceptos que se parezcan, nos decían, ¿ver? En aquí, como les repito, es un activo y es bien parecido, tanto en el tratamiento como en el concepto, va a suceder algo similar. Y fíjense, ¿por qué estará constituido el costo de una propiedad, planta y equipo? Nos dice, está constituido por todos los aranceles de importación y otros impuestos no recuperables, descuentos comerciales y rebajas. A esto restarle los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo, o sea, hasta que esté dispuesto para su uso, y también restarle la estimación de los costos de desmantelamiento. Y esto es algo, por ejemplo, que en la NIC 2 no encontramos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, por su naturaleza en realidad, ¿no? Porque los inventarios son los que están dispuestos, o sea, tienen que estar dispuestos para la venta, para ser considerados como tal. En aquí tienen que estar dispuestos para el uso. Pero y ahí nos ponemos a pensar nosotros y decimos, no todos los activos, en este caso, van a necesitar en algún momento de que se les realice desmantelamiento o que se haga un trabajo para que pueda estar disponible para el uso, o sea, preparar un TDN y demás, y que después, en unos años pasados, eh, tengamos que desmantelar. Y eso es precisamente la norma, lo que nos dicen, ¿no ve? Van a ser el costo, esto menos los costos de desmantelamiento. ¿Ya? Ya vamos a ver un poquito mejor eso. Para la rehabilitación del lugar, nos dice. Porque ahora hay leyes y demás, dependiendo, ¿no? De lo que se esté haciendo, leyes normativas que te dicen que en algún momento tú vas a tener, si vas a trabajar, no sé, en el bosque, debe haber una ley por ahí, pues que, o sea, regula, digamos, el trabajo en las áreas verdes. Y te dice que si me vas a talar todos estos árboles porque vos te vas a poner una empresa, no sé, una industrializadora. Cuando termines vos, o sea, tus funciones, cuando ceses tus funciones, vas a desmantelar ese activo fijo, no sé qué vos has puesto, pero por la ley esa que les digo que existe, tú estás en la obligación de volver a, ¿cómo se dice?, de habilitar el lugar, ¿ya? Entonces también ahí se incluyen costos. Claro, son costos que a futuro se presentan, ¿no? Son costos que a futuro se presentan que suelen cambiar, ¿ya? Y ahí entra, por ejemplo, esta parte en aquí, donde nosotros ya tenemos que ir a visitar a la NIC número 8, que nos habla o sea, en una parte de la norma de cambio en estimaciones contables, ¿no ve? No sé si con ustedes se han podido asistir al curso que hemos dado de la NIA 540 y de la parte de la NIC 8, que hablaban de netamente estimaciones, de auditoría, estimaciones contables. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso,
En el caso de los desmantelamientos, nosotros cuando realizamos en este caso realizamos o sea, el desmantelamiento a futuro, sabemos que vamos a eh, erogar dinero de la entidad, pero ese importe de dinero que en algún momento sale o en los costos en que se incluye, no son pues los mismos que nosotros años anteriores, años atrás, hemos estimado que íbamos o sea, costos en los que íbamos a incurrir. Si cuando nosotros hemos registrado nuestra adquisición del activo y demás, hemos estimado, no sé, que íbamos a gastar o incluir en costos por 100, pero cuando ha llegado, ha pasado, no sé, los 10 años que duraba el proyecto, no sé, y nosotros resulta que no vamos a incluir en 100, sino vamos a incluir en 120. Entonces, de 100 a 120 ha habido un cambio, ¿no ve? ¿De cuánto? De 20. Pero ese cambio en ningún momento nosotros podemos considerarlo como un error, porque se supone que si nosotros o sea, en el tiempo, en la línea del tiempo, ¿no ve? Atrás, cuando nosotros hemos dicho 100, se supone que hemos hecho la mejor estimación, ¿ya? Y que haya cambiado a 120 a futuro no es que, les repito, no es que sea un error, sino es que las circunstancias en un futuro han sido diferentes, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, en algún momento igual llega a ser una cuestionante de contadores al utilizar la NIC 8, porque recuerden que la NIC número 8 también da tratamiento a los errores, o sea, errores contables. No podemos nosotros eh, considerar como un error, porque ustedes cuando consideran, o sea, ven y dicen, hay un error, ha habido un error y no me da de cuenta el año pasado, lo primero que hacen es que afectar a sus resultados acumulados, ¿no ve? Repito, su cabeza se les viene y dice, oh sí, pero esta cuenta no es de este año, entonces, ¿qué cuenta tengo que afectar? Los resultados acumulados. Y en esos casos, por ejemplo, el ejemplo que les pongo no aplica. ¿Por qué? Porque no es un error, sino ha sido un cambio en una estimación. ¿Ya? Entonces ahí en la NIC número 8, por ejemplo, cuando ya estemos llevando esa norma, vamos a aprender a distinguir y ver que, o sea, hacer esa diferencia, ¿no? Cuando sí es considerado un error y cuando no. ¿Ya? Seguimos en el mismo título, pero ahí ustedes ya se fijan, tenemos ejemplos de costos que son atribuibles, como aquí veíamos, ¿no? Estamos viendo el costo de lo que conlleva costos en la propiedad, planta y equipo. Y aquí tenemos costos, ejemplos de costos que sí son atribuibles, o sea, que sí corresponden a ser costos y corresponden a formar parte del valor del activo. Y como también, perdón, costos que no son atribuibles. Y ahí tienen ustedes ejemplos. A ver, en los costos atribuibles tenemos beneficios a los empleados bajo la NIC 19. Esta norma, por ejemplo, o sea, que es específicamente para ver las cosas laborales de los empleados, como bien lo dice su nombre. Hay momentos en los que nosotros incurrimos, digamos, en costos por el hecho de haber adquirido el activo. Pónganse, esto ha sido una compra grande, una importación, en la cual necesariamente ha tenido que haber la implicancia del personal de la entidad. Entonces la NIC 17 dice, sí, van a ser costos atribuibles. Dos, dice, costos de preparación del emplazamiento. Y es lo que les decía, ¿no ve? Para que nosotros, digamos, si queremos ir a la selva, no sé, y poner un negocio, digamos, no sé, de agua, porque tenemos un río ahí, pero nosotros al costado del río tenemos que preparar una planta. Entonces, esas cosas sí van a entrar. Tres, costos de manipulación y transporte. O sea, todo lo que nosotros gastemos, en lo que roguemos dinero, van a formar parte del costo, ya sea en manipulación o transporte. Costos de instalación y montaje, ¿no ve? Como que enlazado o casado con esta parte de acá. Igual, costos de pruebas de funcionamiento. Entonces, acá, por ejemplo, es bien interesante, ya que les voy a hacer mención a otra norma, que es la NIC número 23, costos por préstamo. Esta parte de los costos de pruebas de funcionamiento
O sea, cuando nosotros ya tenemos el activo fijo armado, digamos, pero nosotros tenemos que comprar esto o esta licencia, no sé, cosas que tenemos que realizar, o sea, erogaciones de dinero que tenemos que realizar y que son necesarias para probar. Y antes de empezar a operar con eso, realizar estas erogaciones de dinero que les digo, ¿no? Estos costos que son necesarios. Entonces, en uno de esos están, digamos, las pruebas de funcionamiento, cosa que sí va a entrar. Y ahora, ¿por qué les decía hace un momento que les hago mención al año 23? A ver, ¿cómo qué ejemplo les puedo poner de esto? A ver, una máquina. Pónganse que ustedes están inventando una máquina de... a ver. ¿Qué está de moda, pues? Una máquina para hacer barbijos de última tecnología, no sé, que te detecten el coronavirus a tiempo. Ejemplo, ¿no? Ustedes están en desarrollo de realizar ese activo. Que a futuro, si funciona y les va bien, o sea, va a ser su activo fijo, ¿no? Porque ustedes van a utilizar. Pero ustedes están todavía en etapa de investigación. Ustedes están todavía en etapa de investigación, pero sí tienen el objetivo, o sea, bien centrado de realizar eso. Y ustedes saben que en algún momento van a realizar, porque ya han planeado todo, porque no han hecho nada de eso, porque se han levantado y han dicho, hoy día preparo una máquina que invente activos fijos así en una hora, 500 barbijos en una hora. No, si no han planeado todo y demás y tienen la certeza de que en algún momento va a funcionar esto. Entonces, todo esto, por ejemplo, Norma, ¿qué te dice? Cuando tú estés en etapa de desarrollo, o sea, de investigación, todo lo que vayas tú gastando, precisamente vas a registrarlo como eso, como gasto. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener todavía la certeza de que eso va a funcionar, o sea, de que vas a conseguir, digamos, de que te haga, primero que funcione tu máquina, segundo que te haga los 500 barbijos por hora que tú quieres, como vos quieres. Entonces, mientras no tengas la certeza plena de que va a funcionar como tal, la norma te dice, esos costos para atrás son gasto, perdón, esas erogaciones para atrás son gasto. Porque desde que tú ya tengas o adquieras cierta certeza de que eso ya va a funcionar, entonces recién me vas a empezar a contabilizar como parte del costo, ya haciendo una hoja de costos, ¿no? No sé, pues será fecha tantos, motivo de salida del dinero tantos, sí va a entrar a parte del costo. Y así, ¿no ve? Van haciendo su hojita de costos. Entonces, ahí entra, por ejemplo, dependiendo al activo, esto de la NIC 23, que ya tiene otro tratamiento más específico, ¿no ven? Que son costos por préstamos, donde ciertos, o sea, montos de dinero que en algún momento tú vas a tener que capitalizar para que tu activo apto pueda en un futuro estar listo. Y a ver, yo les hago la consulta ahora. ¿Qué creen que sea un activo apto? A ver, al chat. ¿Qué creen que sea un activo apto según bajo la NIC 23, costos por préstamos? La siguiente clase voy a poner algo, voy a conseguir, no sé si van a ser libros, las normas, para que tengan motivación de hablar o de participar. ¿Qué creen que sea un activo apto? A ver, al chat o algo voy a hacer para que hablen. O tal vez porque no se dejan los micrófonos encendidos y quieren hablar y les da placer escribir. ¿Qué creen que sea un activo apto? Adri, es un recurso que requiere de un tiempo antes de que esté listo para su uso. Muy bien, Adri. Eso me suena copy-paste, pero no. Está en lo correcto, Adri. Porque eso precisamente es un activo apto. Ese es un activo en realidad, un recurso que necesita de un tiempo para que pueda estar listo.
Por eso entra ahí la NIC 23, ¿no ve? Momentos donde vuelvas a ir capitalizando, o sea, poniendo costos, mandando costos al activo para que en un futuro puedan ser parte del mismo, ¿ya? Pero eso vamos a verlo ya de manera más específica cuando veamos la NIC 23, costos por préstamos, aunque acá deberíamos verlo, pero es mejor verlo con la norma como tal, ¿ya? Así norma por norma, digamos, porque aquí, ya les digo, aquí hubiéramos podido ver varias normas. La NIC 16 de inicio, hubiéramos podido ver algo de la NIC 40, algo de la NIC 2 que aquí hemos visto. La NIC 36 hubiéramos podido ver aquí a plenitud. Sí vamos a ver algo de deterioro más adelante, pero no va a ser algo amplio. La NIC 23 que les menciono hubiéramos podido ver. Hubiéramos podido ver la NIC número 5 como tal. Tenemos de combinar normas, ¿no ve? Como decía un docente en la universidad, o sea, de jugar con las normas. Y se puede, porque en realidad así tiene que ser, no es porque uno, o sea, porque le gusta, digamos, usted, la SNIR, se anima a jugar y demás, porque necesariamente en algún momento sí se tiene que hacer mención, como lo hemos hecho ahora, ¿no ve? Que la NIC 13 valor razonable, que la NIC 23 corto por préstamos, la NIC 2, y sí, yéndonos de una norma a otra, ¿no ve? Entonces, estos ejemplos que les mencionaba son costos atribuibles, ¿ya? Y en la derecha ustedes tienen costos no atribuibles. Ustedes tienen 4 ejemplitos ahí. El primero que nos dice, a ver, costos de apertura de nuevas instalaciones. Ahora, ¿por qué esto no será por qué será un costo no atribuible? Porque fíjense, ¿cuál era la condición para que ya se empiece a reconocer como activo fijo? Que este ya esté dispuesto para el uso, ¿se acuerdan? Entonces, si nosotros realizamos después, o sea, erogación de dinero y demás en costos para nuevas instalaciones, sabiendo que nosotros ya teníamos a nuestro activo fijo ahí dispuesto para el uso, entonces eso ya no entra, ¿no? Pues la norma te dice, eso no es un costo atribuible, no pertenece al costo, no me quieres contabilizar esto. El segundo dice costos de introducción de nuevos productos o servicios. De igual manera, ¿no ve? Ya estaba ahí el activo fijo dispuesto para el uso, pero nosotros hemos hecho costos de nuevos productos o servicios. No sé, tal vez para darle un plus a ese producto, pero al final no forma parte. Tercero nos dice costos de apertura del negocio para nueva localización. Igual, ¿no ve? La misma idea. Costos de administración y otros costos indirectos generales. De igual manera. No entran porque precisamente el activo ya está dispuesto ahí para el uso. Medición del costo, lo que les decía hace rato. Hay dos momentos, ¿no ve? Un momento inicial y uno posterior al inicial. ¿Qué nos dice esta lámina? Dice, el costo de un elemento de propiedad planta equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. O sea, como les digo, hay dos momentos. Medición, costo y el segundo momento es la medición posterior al momento inicial, o sea, el momento inicial y posterior al inicial, ¿ya? En el momento inicial nosotros, la norma nos dice cómo usted debería de conocer, o sea, bajo qué método de evaluación, nos dice el costo. Y nos dice el costo es un elemento de propiedad, planta y equipo, que será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento, ¿ya? Nos dicen, algunos activos no pueden ser adquiridos a cambio de uno o varios activos no monetarios. Y nos ponemos a pensar, no veo, ¿qué serán los activos no monetarios? Y es sencillo, son todos aquellos activos o bienes que no son de fácil convertibilidad a dinero, o no son dinero en pocas palabras. Porque los que son monetarios, considerados como rubros monetarios, son aquellos rubros que son directamente plata, ¿no? Y lo contrario, los rubros que no son monetarios, ¿ya? Dice, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. La misma se conoce como permuta, dice. Entonces vamos a hablar ahorita nosotros de la permuta. De un activo no monetario por otro, dice. El costo del elemento de propiedad planta que se medirá por su valor razonable. Por su valor razonable a menos que la transacción no tenga carácter comercial. Y ahora vamos a ver cuándo en la permuta
permuta nosotros podemos considerar y decir, ah, esta permuta tiene carácter comercial y esta no. O sea, ¿qué condiciones y qué se necesita para que pueda, o sea, que nosotros podamos decir, tiene carácter comercial? ¿Ya? Dice, o no pueda medirse con fiabilidad del valor razonable. Ah, si hablamos de valor razonable, pues primero saben que es una base de medición, que está ahí ahora bien inmersa en el marco de conceptos, pero que también tiene una norma específica, que es la NIP número 13, ¿no ve? Ya nos dice, a ver, una entidad determinará si un intercambio de bienes tiene un carácter comercial, o sea, en la permuta, ¿no ve? Entrándonos a lo que es la permuta. Decimos, una entidad determinará si un intercambio de bienes tiene carácter comercial si espera que cambien sus flujos de efectivo futuros. Entonces, esto es bien importante y es bien interesante a la vez. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición, nos dice la norma, para que nosotros podamos decir, ah, esta permuta tiene carácter comercial? ¿Y qué es lo que nos dice la norma? Que esto va a tener carácter comercial si se espera que los flujos futuros cambien, ¿ya? Y nos dice, ¿una permuta tiene carácter comercial? Sí. La generación de flujos de efectivo de la generación de flujos del activo perdón, dice la generación de flujos de efectivo difiera de la generación de flujos de efectivo del activo transferido. Entonces, ¿cuándo podríamos decir, o sea, cuándo podríamos nosotros decir que tiene carácter comercial? Cuando el bien que yo estoy permutando, porque es ¿no ves? Es la esencia de la permuta. Yo hagas una cosa de intercambio por otra. Y nos dice que va a tener carácter comercial si es que los flujos de efectivo futuros van a diferir de eso. Y ahí entra, por ejemplo, este caso, no sé, o este ejemplo que todavía me recuerdo que la universidad, nuestro docente nos ponía. Nos decía, a ver, yo tengo el celular, no sé, yo tengo un celular y te intercambio por otro. Tú tienes que ponerte a pensar en algún momento, este celular que tú estás agarrando, ¿cuánto de flujos futuros estimas que te va a dar? ¿Y cuánto flujos de efectivo futuros estimabas que el otro bien que estabas transfiriéndole te iba a dar? Si en esa comparación tú tienes una diferencia, digamos, significativa de, de los flujos futuros que ibas a recibir, entonces te dice sí, sí sí va a tener esa permuta carácter comercial, ¿ya? Y eso, por ejemplo, podemos poner con diferentes ejemplos, ¿no? ¿Vea? A ver, no sé, un auto, digamos. Ustedes, no sé, ahí cuando trabajen, no, de repente ya tienen su auto, van y con un compañero, con un desconocido, eh, entre empresas, ¿no? Agarran y dicen, a ver, te voy a intercambiar, no sé, mi 4x4, mi ZAP 4x4 verde, digamos, pero que es modelo 2015. Te voy a cambiar mi ZAP 4x4, o sea, la misma camioneta, pero modelo 2020. Entonces, es la misma camioneta, solo que uno es modelo 2015 y otro es modelo 2020. Al realizar la permuta, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Primero ven o estiman, en realidad, ¿no? Porque es lo que deberían hacer. Estiman si los flujos de efectivo futuros van a ser más o menos. O sea, por el hecho de que estén cambiando ustedes algo nuevo, algo mejor por algo antiguo, obviamente que es lo mismo, ustedes tienen que ver si el efecto de esto va a ser en un futuro relevante, así va a ser material. Porque si con lo que ustedes le han entregado, su ZAP 4x4 2020, generaban, o sea, al utilizar todo eso, ustedes, así en un estudio pequeñito, han determinado que unos $1,000, 1,000 bolivianos generaban con eso. Y ustedes hacen otra vez el estudio y determinan que con lo que están recibiendo ahora, que es la misma camioneta pero un modelo más antiguo, van a generar ya no 1,000 bolivianos, sino van a generar 980, digamos. Entonces, la diferencia no es mucha, ¿se dan de cuenta? Entonces, no tiene una diferencia de flujos futuros relevante. Entonces, ahí nuevamente entra el juicio profesional, ¿ya?
Pero ¿qué pasaría si con ese modo, o sea, con ese intercambio ustedes generaban 1000 y ahora van a generar 500? Entonces ahí sí difiere de manera significativa, ¿ya? Entonces ustedes podrían decir sí tiene carácter comercial. Ahora ya de contabilizar eso, ya eso la norma también te da, ¿ya? 2, te dicen, el valor específico para la entidad de sus actividades afectadas por la permuta se ve modificado por el intercambio. Lo mismo, ¿no ve? Si la permuta afecta, en este caso, las actividades de la entidad, sí va a tener carácter comercial, es otra condición. La tercera, o el tercero nos dice, si la diferencia identificada en los puntos anteriores, o sea, las de acá, es significativa al compararla con el valor razonable. O sea, si nosotros hemos visto, digamos, en el primer punto que sí difiere mucho y que como difiere mucho el valor o los flujos futuros que nos iba a dar con el nuevo que tenemos, el que nos va a dar, nosotros decimos sí es significativo y nos vamos y comparamos con el valor razonable del bien en este caso y también determinamos que sí, la variación es muy significativa y también podemos decir que tiene carácter comercial. Vamos al otro momento. En estos dos de acá, en el acá y en acá, habíamos visto el momento inicial, o sea, el momento de la compra, por así decirlo. El momento inicial. Ahora vamos al momento posterior al inicial, o sea, al segundo momento, porque es lo que les decía, ¿no ve? Siempre en las NIF van a haber dos momentos, uno inicial y otro posterior al inicial. Ahora ya según su tratamiento, lo que estén viendo, obviamente van a ir variando. Ya, inventarios, bien de uso, inversiones y demás. ¿Ya? Este momento inicial o posterior al inicial, ¿qué te dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver. ¿Qué nos dice? Nos hace mención y nos dice que nosotros tenemos dos alternativas en realidad de medir en un futuro a nuestro activo fijo. Uno que puede ser el modelo del costo y el otro el modelo del costos devaluado o el valor devaluado, no sé, ¿ya? ¿Cuándo nosotros deberíamos agarrar y decir al costo? A ver, por simple lógica, ustedes pónganse a pensar. Y al chat respóndanme. ¿Cuándo deberíamos nosotros poner al costo esto? O sea, volver a medir al costo. Si en un inicio hemos medido al costo porque era la única alternativa, bueno, no siempre, ¿no? Porque no hemos mencionado excepciones. En el momento posterior al inicial, ¿cuándo deberíamos volver a tomar el costo? A ver, Adri, salvanos. No, salvales a tus colegas. ¿Cuándo deberíamos tomar nuevamente el costo? Tum, 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 tum. Wow, nuestra colega Adri creo que se fue. No está ahí todavía. Cuando el costo es menor que el valor de mercado. Claro, o sea, está bien la respuesta. Porque eso es lo que en realidad deberíamos hacer siempre, ¿no? Para llegar al valor razonable. Y como decimos en Bolivia, por prudencia, el menor, ¿no? Pero lo que yo me iba, está bien la respuesta. Pero lo que yo me iba es, digamos, ¿cuándo deberíamos seguir utilizando el modelo del costo? Deberíamos seguir utilizando el modelo del costo siempre y cuando el valor del activo fijo en del momento inicial al momento posterior al inicial no haya cambiado de manera sustancial. O sea, no haya cambiado mucho. Pónganse, en el inicial ha sido 100 y en el otro es 102. ¿Es aceptable que utilicemos el modelo del costo? Sí. ¿Ya? Más allá, digamos, de que después tengamos que ir a hacer la comparación y llegar a un límite, o sea, va a ser el límite del ajuste, ¿no? En Bolivia, bajo nuestra normita contable número 3, en mi párrafo número 7 y todo eso. Ahí deberíamos utilizar el momento del costo, o sea, estaría permitido, por así decirlo. O utilizar el modelo del costo evaluado, ¿ya? Y ahora vamos a ver de qué trata cada uno
de estos dos. El costo. Fíjense, es algo chiquitito, dice. Costo posterior al reconocimiento inicial, una propiedad, planta y equipos se reconocerá bajo este modelo al costo menos su depreciación y menos su deterioro, si hubiese deterioro, ¿ya? Es importante que esto señalemos porque nosotros, o sea, sabemos, ¿no ven? Que todo activo fijo se deprecia, ¿ya? Bueno, no todos, ¿no? Los presentes en Bolivia no se deprecian, pero en su gran mayoría sí lo hacen, ¿ya? Sí lo hacen, pero también nosotros en algún momento tenemos que ponernos a pensar y ver y en realidad evaluar, realizar la evaluación si es que para asignar para hacer una buena medición, ¿no? Para asignar un buen importe, correcto. Si es que, o sea, sabemos que el activo vamos a deducirle su depreciación, porque tiene su valor neto ahí, pero tenemos que hacer el análisis si es que ese activo, por las circunstancias que fuesen, ha sufrido un deterioro. Por ejemplo, en esta pandemia que estamos pasando, que creo que a Dios gracias está ya llegando a su, bueno, al menos bajando de a poquito, las empresas en un futuro, esa gestión al menos, ¿se imaginan la, las evaluaciones que sus contadores, todos los del área operativa van a tener que realizar? Que al menos los contadores van a tener que calcular y decir, uy, no, a ver, si yo antes utilizaba, no sé, mi activo fijo con esta capacidad, o mi maquinaria utilizaba con esta capacidad y me producía 1000 productos ahora por esta pandemia, que no ha habido mucha venta, que ahora, no sé, ya no era 1000, sino 300, o ha habido fechas que ni siquiera ha funcionado, entonces van a tener nomás pues que ver y evaluar si es que ese activo fijo no ha sufrido algún deterioro, ya sea por obsolescencia o por otros motivos que puedan haber, ¿ya? Entonces es importante esa parte. Pues les decía, aquí tranquilamente la NIC 36 podemos sacar, pero lo dejaremos para una clase específicamente de deterioro, ¿ya? De la NIC 36. El costo de evaluado. Costos de evaluado, dice, es el otro, ¿no? La otra alternativa. Y consiste en lo siguiente. Dice, costos de evaluado posterior al reconocimiento inicial, una propiedad, planta, equipo se reconocerá bajo este modelo al valor razonable menos su depreciación. O sea, el valor devaluado viene a representar en algún momento el valor razonable, ¿ya? Menos su depreciación y lo que decíamos mencionar en ese momento. Y menos también su deterioro, ¿ya? Nos dice, la frecuencia del devalúo dependerá de los cambios experimentales de su valor razonable y también de la naturaleza de la entidad, ¿no? Porque, al menos en estas, también otra vez volviendo a estos problemas de la pandemia, varias empresas se van a ver en la necesidad de volver a darles un valor a sus activos, o sea, de evaluarlos, ¿ya? Obviamente las empresas más prudentes van a hacerlo, ¿no? Las otras empresas van a decir, que está más ahí, no ha debido perder nada su valor, ¿qué es lo peor que puede pasar? Van a decir, ¿no? Así que les va a llegar auditoría y pues, entonces es importante eso, ¿ya? Entonces nos dice la frecuencia del devalúo va a depender, o sea, no tiene algo fijo, no es algo fijo, sino va a depender de los cambios que se experimenten en su valor razonable como también en su naturaleza, ¿ya? Comúnmente son anuales, dice esta parte, ¿ya? Comúnmente son anuales y nos dice, al sufrir un revalúo, la depreciación también sufriría cambios y puede realizarse de las siguientes maneras. O sea, ¿por qué dice sufrir un revalúo? La depreciación también se va a ver afectada. Porque pónganse que nosotros estamos con a ver, no sé si se va a notar, pero otra vez entró mi marcador. Si nosotros tenemos, pónganse, 100, me sirve el marcador. Si nosotros tenemos 100 en acá y decimos, a ver, 100, el neto, ¿no ve? Del activo fijo que sea, propiedad, planta y equipo. Su depreciación acumulada es 10.
su neto va a ser 90. Si nosotros hacemos un devalúo a esto, un devalúo a esta parte y decimos, esto ya no vale 100. Ahora esto vale, en otro escenario ya, esto ya vale 120, digamos. Entonces, esos 10 de depreciación, nosotros algo tenemos que hacer con esto, ¿no ven? No podemos dejarlo así nomás. ¿Por qué? Porque estos 10, digamos, era por un año transcurrido. Pero nosotros íbamos a pasar a otro momento porque ha habido un devalúo. Vamos a decir, ya no es 100, ahora es 120, ¿no ven? Es 120 y en este caso su depreciación ya no va a ser 10, será pues, no sé, 12. Es algo lo más razonable, ¿no ven? Y al final ahí se neteará. Aquí será pues 108 neto, ¿no ven? Entonces, nosotros tenemos la opción de realizar este cambio, o sea, de acá, acá, tenemos dos opciones. Es lo que nos dice la norma. Tenemos dos opciones, ¿por qué? O sea, perdón, ¿y cuáles son? Nos dice, la primera es ajustar la depreciación acorde a la nueva vida útil. Ya no 100, ¿no ves? Sino 120. Acorde a la nueva vida útil del activo. Y segundo, ajustar la depreciación eliminando lo que a la fecha se depreció. O sea, como si fuese nuevo ya, ¿no ve? Y empezar la depreciación como si este fuese un activo fijo nuevo. Ya, o sea, tenemos dos opciones. O bien ajustar la depreciación que ya teníamos, o bien eliminarla y tomar como si fuese un activo fijo nuevo, ¿no ve? Ya con su nuevo valor por el revalúo, ¿ya? Entonces, eso es importante también que ustedes tomen en cuenta. En realidad son alternativas, ¿no? No nos dice, van a utilizar los dos o utilizas este o este. El que mejor obviamente se adapte, digamos, al momento en que ustedes estén eh, viendo o estén contabilizando. ¿Qué pasó? A ver, dice algunos aspectos de las evaluaciones. Algunos aspectos. Tenemos ahí, como bien dice, algunos puntos de la evaluación. A ver, ¿qué nos dice? Si se evalúa una propiedad planta equipo, todos los elementos del mismo se evaluarán a la par. Ejemplos de estos son terrenos, edificios, maquinarias, buques, aeronaves y los demás que están ahí abajo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes en la universidad, lo han dividido, ¿no? Como ejercicios prácticos y demás. Hay casos donde activos fijos son tan grandes, son tan complejos, que tienen que ser depreciados, perdón, no depreciados, tienen que ser tratados, o sea, contabilizados, además, eso me voy, por separado. Más adelante vamos a ver ese punto, ¿ya? Por ejemplo, hay empresas que tienen maquinarias bien grandes, que si bien la maquinaria es grande, lo más importante de esa maquinaria es lo que, no sé, el cubito que está ahí al centro, porque es lo que el motor más o menos de la maquinaria, ¿ya? No en tanto así, digamos, todo lo que le envuelve, sino algo que está ahí adentro, ¿ya? Dice, a ver, cuando se reduzca el importe de un activo a causa de la devaluación, este irá a resultados. Y si pasara lo contrario, este irá a patrimonio, en la cuenta superávit por devaluación. Este podrá ser pasado a ganancias cuando se produzca una baja, dice. Y aquí esto es igual algo que, quizás uno, que lo han visto varias veces, que es, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? O sea, consecuencia, efectos del hacer un revalúo. Si nosotros hacemos un revalúo y por realizar dichos revalúo, no sé, acá, por ejemplo, en nuestro ejemplito pedíamos que teníamos ganancias, ¿no? O sea, no ganancias, un importe más elevado a lo anterior. La norma nos dice, en este caso, por ejemplo, va a ir a lo que es el patrimonio, a la cuenta superávit por revaluación. Y en la medida de cómo vayan suscitando las cosas, puede ser capitalizado, o sea, puede ser llevado a ganancias, siempre y cuando se produzca una baja. O sea,
siempre y cuando se venda ese bien que en algún momento se ha devaluado, ¿ya? Y como también podemos tener lo contrario, ¿no ve? Digamos, aquí ya no era 120, sino de 100 ha pasado a 90. Entonces hemos tenido un deterioro, hemos tenido una baja, una reducción. Y eso obviamente vamos a tener que llevarlo como gasto en la cuenta de deterioro al que son alzas de resultados. ¿No ven? Entonces es lo que la norma también nos dice. Y esto ustedes también van a poder encontrarlo en nuestra norma contable número 4, boliviana, que son 2 hojitas, 3 hojitas, creo que no es, pero que están ahí, ¿ya? A ver, hablemos de la depreciación, ya finalizando. ¿Qué nos hace mención o qué nos habla de la depreciación en este punto? Nos dice que se van a depreciar. Ve, les he puesto un ejemplito de un avión, que es el ejemplo clásico que maneja novela normal. Nos dice, se deprecia de forma separada cada parte del elemento de propiedad, planta, equipo que tenga un costo significativo con relación al costo del elemento. Y eso es lo que me iba hace rato. Hay activos fijos, por ejemplo, que son, como les decía, tan grandes. Y claro ejemplo acá es, digamos, el avión, que si ustedes le quitan esta partecita de acá, esta que estoy señalando con el punto, que es el motor, ¿no? Aquí en la imagen dice motor a sección. Pero que si ustedes le quitan es eso, o uno, o dos, o todos, el avión no es pues, avión, no va a poder cumplir su principal función, que es el de volar, ¿no? Porque precisamente es un elemento, una parte en este caso, de este activo fijo muy o bastante importante, ¿ya? Y la norma nos dice que vamos a tener que depreciar de manera separada cuando este sea significativo. Y claro ejemplo es el motor del avión, ¿ya? Y abajo, ¿qué nos dice? A ver, la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Esto es cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Y si ustedes se van a este tema que a ustedes tanto les gustan, que es los impuestos, llegamos a este punto donde hay concordancia, ¿no ve? La norma te dice que se va a empezar a depreciar desde que este va a estar, desde que este activo comenzará a depreciarse cuando esté disponible para su uso. Y el Decreto Supremo 2451, ¿qué te dice? Igual que se va a empezar a depreciar desde el momento en que se lo adquiera, ¿no ven? Ya ahí te dice, ya específicamente te dice, vas a tomar mes completo independientemente si has comprado a inicios, mediados, finales de gestión. Me deprecias por el mes completo, ¿no ven? Y algo similar, ustedes se fijan, te dice la NIC 16, ¿ya? Y en aquí, esta parte de amarillo es donde ya se empieza a diferir con la parte tributaria. Bueno, en realidad en varias cosas se empieza a diferir, ¿no? Señor de Impuestos Nacionales en algún momento son muy tercos. Tienen miedo a que las NIC lleguen a Bolivia. Y nos hace mención al método de precisión. Fíjense, la norma te dice esto. Yo he puesto así con interrogación de manera intencional. No es que, oh, sí, yo te has equivocado. He puesto métodos de precisión. ¿Por qué? Porque antes de entrar a este punto, sabemos que en Bolivia, al menos el único método que está contemplado en nuestra normativa tributaria es la línea directa, ¿no? 2451, y si no me equivoco en el artículo 22, uno de los artículos está ahí contemplado ese método de precisión, línea recta, a todos. Por eso yo he puesto método de precisión. Será el que mejor reflejará el patrón al cual se espera que sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos futuros. Y ahí es bien importante, ¿no? Y ahí entra este ejemplo que varios docentes ponen, o que por lo menos en lo que se enfocan y dicen, dos empresas, ustedes tienen dos empresas, las dos empresas tienen el mismo camión, no sé,
Una empresa es una empresa de delivery, por ejemplo, ahora que harto se ha puesto de moda esto, ¿no ven? Y que lo utiliza cada vez. Tienen la misma camioneta, las dos empresas, nuevitas, compradas en la misma fecha, en el mismo valor. La empresa de delivery, pues, perdón, ya, pues se vuelve loca, ¿no? A todo lado, aquí, allá, de allá, acá, y lo utiliza. ¿Y qué está pasando ahí? Los beneficios económicos futuros en este caso sí se están consumiendo, pero ¿de qué? De manera más rápida. Pero la otra empresa, que es una empresa, no sé, comercial, que solo utiliza la camioneta para transporte, para ir a hacer negocios, digamos. Utilizan a veces los ejecutivos, a veces utiliza el personal para transportar mercadería, no sé. La cosa es que tiene un uso muy poco, o sea, muy reducido, digamos, a comparación de la empresa de delivery. ¿Qué va a pasar con este camión a comparación de este? Obviamente, pues este de aquí se va a envejecer más rápido. Al ser una empresa de delivery específicamente, se va a ir pues, en 2 años, un año tal vez, porque va a ser su uso constante. Como también los flujos de efectivo futuros van a ser constantes. Pero cosa que no va a pasar en el otro lado, ¿no ve? Entonces, ahí, por ejemplo, y empieza, se debería, la NIC 16 te dice, empezar a hacer, o sea, ver esa parte, realizar el análisis y ver cuál nos refleja de mejor manera el patrón al cual se espera que sean consumidos los beneficios económicos futuros por parte de la entidad. Cosa que los señores de la administración tributaria no hacen pues caso, ¿no? Dicen, me deprecias por líneas rectas, punto. Sí, obviamente hay la opción de cambiar método de depreciación, ¿no? Pero de inicio es lo que ellos ponen en su normativa. Y ahí es donde empieza, como les decía, empezamos a decir que, o sea, se debería hacer esta distinción, ¿ya? Vamos. Deterioro de valor. A ver. El penúltimo punto. Deterioro de valor. Les había dicho para poder, en este caso, realizar la medición, este dato veíamos, ¿no ve? Teníamos que decirle que la depreciación, que obviamente es para todo activo, bueno, al menos para un 90, un 5% de los activos fijos, hay uno que otro que no, porque no se deprecia. Teníamos que decirle la depreciación y también el deterioro en caso de que sea necesario. O sea, en el caso de que sí haya habido deterioro de valor, ¿ya? Pues tampoco podemos decir, oh, no, si deterioro de valor nos dice la norma y necesariamente buscarle, ¿no ve? Que sí se ha deteriorado y tiene que reducirse algo más. Entonces, nos hace mención la NIC 16 al deterioro de valor. Claro, teniendo esto en la NIC 36 como norma específica, y en pocas palabras, o sea, nos dice esto, o sea, nos pone este ejemplo, digamos. He querido poner esto como un ejercicio así, un poquitito práctico, para mostrarles cómo es que, digamos, o sea, puede suscitarse uno de los casos más peculiares en algún momento. A ver, ustedes tienen ahí 2 años. El primer año donde nosotros hemos hecho nuestra medición posterior a la inicial y hemos utilizado el método del devalúo. Esta empresa utiliza el método del devalúo, costos desvalorizados. Y nosotros por haber hecho ese devalúo hemos visto que habíamos encontrado un deterioro de 20. Después de haber hecho todas las comparaciones, ¿sabes? Con el mercado y demás, hemos llegado al valor razonable. Y nosotros registramos inmediatamente y decimos, qué macana. Hemos tenido deterioro. Pérdida por deterioro 20. Propiedad, planta, equipo 20. Gasto activo. Pero esta es una opción de asiento. O sea, una alternativa. Porque la segunda alternativa es esta, que es la más correcta, que viene a convertirse en algún momento la opción más correcta para registrar el deterioro. O sea, es lo mismo en realidad, fíjense. En la primera cuenta no cambia. Pérdida por deterioro, pérdida por deterioro. Pero ya en la segunda cuenta ya no se afecta directamente al activo, sino a una aseguradora de activo. Y este ejemplo es el mismo ejemplo también que les ponía en la semana anterior, ¿se acuerdan? En inventario les decía, dependiendo, hay que hacer un
O sea, igual hay que realizar un pequeño análisis, digamos, y ver si es que hay indicios de que nuestro activo deteriorado tiene la opción de recuperar su valor en un futuro. Porque ya si vemos nosotros, si nos damos de cuenta que nunca va a recuperar, entonces sí estaría bien este primer asiento. ¿Ya? Entonces el segundo viene a convertirse en una opción más correcta, por así decirlo, donde nosotros registramos el gasto y una reguladora, teniendo indicios de que en algún momento vamos a recuperar o puede recuperar su valor nuestro activo fijo. ¿Ya? Los dos asientos son por el mismo importe. ¿Ya? Llega el segundo año. Llega el segundo año y obviamente la empresa sigue utilizando este método de política, ¿no? Dice, mismo bien, ahora vale 22. O sea, otra vez han hecho un revalúo un año por la frecuencia, como veíamos el dato, era la frecuencia, digamos, como que estándar que nos dice la norma. Y hemos hecho otra vez el revalúo en el segundo año. Y ahí habíamos visto que ha recuperado su valor. Si nosotros en un momento hemos hecho un gasto de 20 con cualquiera de los asientos. Ahora no, pues, o sea, ahora pues no podemos revertir los 20, ¿no? Esos gastos no podemos bajarlo, y aparte de nuestra gestión y demás. En todo caso, los resultados acumulados tendríamos, ¿no? Pero no es lo correcto. Viene el segundo año y nosotros decimos, a ver, en el chat creo que alguien está mencionando algo. Ah, no. Y decimos, el segundo año entonces, has recuperado su valor, no puedo revertir el gasto. Y digo, y hago lo siguiente. Primero, mi regulador de activo, que sí puedo revertir, porque no hay mucho problema, los revierto. Por lo menos en la totalidad de que, perdón, por lo menos en el importe que yo he registrado la gestión pasada. Y digo 20, listo. ¿Estás recuperando mi valor? Sí, pero no es 20, es 22 ahora. Registro otros ingresos. Listo, lo que también te dice la norma, ¿no ve? Registro otros ingresos, ¿por cuánto? Por 20. O sea, el gasto que en algún momento nosotros hemos registrado porque habíamos sufrido deterioro, esta gestión por un nuevo revalúo que está dando positivo, por así decirlo, porque estamos recuperando el valor, ya estamos revirtiendo, o sea, es como estamos recuperando, digamos, el gasto con ingreso, por la correlación ingreso-gasto, ¿no ve? Pero ahora nosotros decimos ya, el importe del gasto ya lo hemos revertido, o sea, ya se ha recuperado, no sé. Ahora, ¿qué pasa con el diferencial? El diferencial, ustedes le dan el tratamiento que te dice la norma nomás. Cuando ustedes, ¿qué nos decía Cesato? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Esta parte. Cuando se utiliza el método de evalúo y haya pérdidas, van a ir a patrimonio, a resultados, nos decía. Pero cuando haya ganancia, o sea, cuando sea un resultado positivo, va a ir a patrimonio en la cuenta superávit por devaluación. Y eso es lo que precisamente hacemos acá. Claro, aquí lo he hecho a lo boliviano, por así decirlo, ¿no ves? Reserva por revalúos técnicos que utilizamos nosotros en acá. La norma, ¿cuál es la cuenta que te da para registrar esto? Superávit por revaluación, ¿no ven? Entonces nosotros registramos por el diferencial, o sea, reserva por revalúos técnicos 2 y aumentándole el importe de 2 a nuestro activo fijo, o sea, activo contra patrimonio, ¿no ven? Entonces, esto, por ejemplo, en algún momento se llega a convertirse no sé, en asientos un tanto, no dificultosos, pero confusos para algunos ciertos contadores, no sé, porque si bien tienen, digamos, los años de experiencia y demás, no tienen por ahí la teoría, ¿ya? Y esto en la norma no está, ¿no ve? No está, no te dice así, asientito y demás. Te dice esto, pero te dice en teoría. O sea, ahí después ya toca a ti, digamos, ir a interpretarlo en la ciencia. ¿Ya? Entonces,
Ya finalizando los últimos subtítulos o párrafos de la norma, nos hablan sobre la baja en cuentas y la información a revelar. En la baja en cuentas, ¿qué nos dirán? ¿Qué nos dicen? A ver. El importe en libros de una propiedad planta equipo será de baja en cuentas por sus disposiciones, ya, ¿no? O cuando no se espera obtener beneficios económicos por su disposición. O sea, si no se espera obtener beneficios económicos de este activo, es porque también no está cumpliendo la definición, ¿no? O sea, primero la definición de activo y después la de propiedad planta de equipo. O sea, que te genere beneficios económicos futuros, ¿ya? O también nos dice por disposición, ¿no? Y la información a develar, entre lo más relevante, te dice esto, que vas a tener que develar, claro, o sea, ¿cómo les digo? O sea, haciendo contabilidad bajo NIF, bases de medición, métodos de depreciación, vida, útiles y tasas de depreciación, importe en libros brutos y depreciación acumulada y conciliación de valor en libros al inicio y al final. No es que o sea, la normativa nacional, las 14 normas de contabilidad, no te pidan esto, pero sí la NIC 16 te pide un poquito más. Sus requerimientos son un poquito más, digamos, más amplios, ¿ya? Aunque hay varias entidades que realizan, digamos, su información así en sus notas y demás, donde presentan estas cosas. Pero la norma internacional por requerimiento como tal te lo pide, ¿sí? Y eso, señores, sería un breve repaso a la NIC número 16, propiedad, planta y equipo. ¿Tienen consultas, preguntas, quejas, reclamos, felicitaciones? Todo se acepta. A ver, al chat, los sobrevivientes. ¿Nadie? ¿Todo se entendió entonces? ¿Está todo claro entonces? ¿Estamos bien? Con activos fijos, al menos en la clase de hoy, ¿no? ¿Se entendió entonces? Ya eso por lo menos es cuando a los micrófonos los he activado, pues casi les digo, que los he desactivado, casi les digo. Sí, el micrófono. Entonces, ¿comprendieron? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿No tienen consultas hasta acá? Ya, mamá ni pinta, Janet, la única que responde dice, sí, entendible. Muchas gracias, dice. Ahí está nuestro colega Aldo arriba. Sí, entendió, dice. Ya. Pero el resto igual haya comprendido, al igual que sus colegas, que al final lo que estamos haciendo son repasos, ¿no? Repasos, tal vez no de manera muy específica a la normativa, pero por lo menos porque nos empezamos a familiarizar, ¿no? Ya de repente en otra oportunidad habrá pues cursos así prácticos en Excel, con la aplicación de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿ya? De inicio, pero son estas clases, digamos, al menos para abarcar todas las. Entonces, les agradezco por su tiempo. Nos estaremos viendo la semana que viene con otra norma que también va a ser sobre activos, como les decía. A un inicio vamos a iniciar con los elementos primero, después ya vamos a irnos a lo más, a la parte de normativa de estados financieros, con la NIC 1 y demás. ¿Sí? Entonces, nuevamente agradecerles por la predisposición, la asistencia, y pues será hasta otra oportunidad conmigo. Bueno, primero hasta la siguiente semana, ¿no? ¿Ya? Entonces yo me despido, me dicen, están entrando. ¿Qué? El último. Les aceptaremos ya cuando se termine la clase. Ya. Ahora sí, hasta luego. Que les vaya bien. Chao, chao.